su misericordia. Y gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser llamados hijos suyos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Me siento honrado de parte del Señor el poder dirigirme a ustedes con la palabra del Señor. Y, los más pequeñitos, por favor. Los más pequeños, porque los grandes ya están en edad de escuchar palabra del Señor. Pasen hacia el lado, al costado, para que puedan ser atendidos por las tías y hermanos que van a estar a cargo de ustedes. Pero como decía al comenzar, estaba diciendo de que es un privilegio el poder estar juntos y mayormente cuando vamos a compartir la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es vida. Yo no sé si usted ha notado, pero hay días distintos a otros y parece que hoy el Señor nos ha coronado con una bendición especial. No sé si estamos más sensibles o qué, pero sí, Dios visita su iglesia. Amén. Su espíritu está en medio de ella. Y cuando disponemos nuestro corazón con una verdadera gratitud y una disposición para honrar al Señor, se nota de inmediato. Y no es que el culto esté más fome o mejor que otro, sino más bien en nuestra disposición con que venimos a adorar al Señor. Estamos frente a Él, aunque no le vemos. No nos podemos guiar solo por sentimientos, porque cuando no sentimos al Señor, ¿qué decimos? Dios sigue allí porque es un cumplidor de promesas. Que lo sientas o no, el Señor sigue cumpliendo su promesa, fiel de estar con nosotros todos los días. Amén. Bien, quiero llevarlos a este proverbio capítulo 18. Solo lo voy a leer como una introducción al tema de hoy, que a propósito es el último mensaje de la serie El Creer, la número 30, y tiene que ver con la humildad. La humildad. Dice así el Proverbios capítulo 18, versículos 11 en adelante. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, como un muro alto en su imaginación. Eso significa las riquezas para aquel que es rico. Es una ciudad fortificada. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, se enorgullece, se enaltece. Y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, escúchenlo bien, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Hay mucha gente que no escucha, sino más bien habla antes de escuchar. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Si a veces hasta a nosotros mismos nos cuesta soportarnos cuando estamos en angustia o abatidos. El corazón del entendido adquiere sabiduría. Y el oído de los sabios busca la ciencia. ¿Y cómo la encontramos? Sino a través de la palabra del Señor. La dádiva del hombre le ensancha el camino, es decir, su generosidad hace que su senda sea más amplia. Y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa. Pareciera ser justicia, pero viene su adversario y le descubre. Porque parece que nosotros siempre deseamos o ostentamos tener la razón, ¿verdad? La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que ama
y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Empezamos de manera introductoria porque la humildad tiene una contraparte. Servir a Dios es uno de los más altos honores que un hombre y una mujer podrían aspirar a tener. Amén. ¿Cuántos se sienten honrados de servir al Señor? Somos sus hijos. Somos su pueblo, su nación, su linaje especial. Un pueblo adquirido por medio de su sangre preciosa, subidos a un nivel tan alto que hemos sido llamados coherederos con Cristo de todas las cosas. El Señor nos ha elevado a un sitial e incluso dice que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. El llamarnos coherederos, el llamarnos hijos de Dios, no es algo que cualquiera podría ostentar. Pero la humildad no tiene que ver con la ostentación, sino más bien con un principio de vida que nos enseñó el Señor Jesucristo. Desde su nacimiento hasta su muerte, Jesús fue un ser humilde. Y vaya que en verdad nos hace falta humildad. Porque apenas entramos en contienda, y a mí me ha pasado muchas veces, que uno pretende tener la razón y aparentemente la tiene, ¿verdad? Porque ha hecho un análisis, ha querido también formar sus propios conceptos acerca de una verdad. Y en medio de un pleito, el que gana parece ser el victorioso. Y el que es descubierto es el perdedor. Pero el Señor Jesucristo dijo que debíamos poner la otra mejilla. Y es totalmente contrario a lo que nosotros hacemos continuamente. ¿Cuánto más si peleamos entre hermanos y discutimos nuestros asuntos y los queremos resolver de esta manera, cuando en verdad el Señor dice que debemos amarnos los unos a los otros? La humildad es un principio tan hermoso que desde la eternidad hasta la eternidad se manifiesta en el carácter de Dios. Y el carácter de Dios, si bien es cierto, Dios en esencia es amor, pero la humildad es fruto del amor. Hay dos cosas que se contraponen a la humildad y es la egolatría y también diametralmente opuesto es la baja autoestima. A lo mejor alguien, y nuestra hermana venezolana es psicóloga, ¿verdad? Yo no sé si va a encontrar razón a lo que estoy diciendo técnicamente hablando. Pero desde la analogía de la palabra del Señor, dice la Biblia que Dios resiste al soberbio. Y esa es una realidad que no vamos a cambiar. Lo que sí podemos cambiar es la realidad de nuestra vida. Si en ella hay soberbia, Dios nos estará resistiendo. Y eso sí lo podemos cambiar. La soberbia hace que Dios nos aparte y no es que Dios nos haga bullying. Ya, no es que Dios quiera reírse de nosotros y apartarnos en un rincón o como antiguamente a los niños los castigaban frente al pizarrón. Ya, y mire la pizarra. No, Dios no nos trata de esa forma. Lo que Dios hace es ayudarnos a cambiar todas estas cosas y especialmente la soberbia cuando está en nuestro corazón tratando nuestra vida. Hay ejemplos muy recurrentes en la Biblia, porque una de las cosas que la Biblia tiene es que no oculta nada de lo que el hombre es en esencia en cuanto a sus fallas como también a sus virtudes. Por ejemplo, a David se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios, pero también la Biblia explica que David fue un adúltero, un fornicario y un mal padre. Pero sí fue un buen rey, y sí fue un buen pastor para Israel, y sí fue un buen hijo de Dios. Contrastes de la vida. Así que si escribiéramos de ti y de mí, se podrían decir muchas buenas cosas, pero también otras muy malas, ¿no? Y esa es la realidad de todos y nadie se podría ocultar de esta evidencia. Son hechos los que hablan de nosotros. Así es que si usted se analiza a usted mismo, podrá ver, ¿será humilde? ¿Seré yo lo suficientemente humilde? ¿O soy ególatra? ¿O tengo una muy baja autoestima? Porque la humildad no es ninguna de estas dos cosas. Jesucristo nos enseñó a ser humildes y lo vamos a ver.
4 declaraciones que nos ayudan a examinar. ¿Ya? Vaya y si las quiere anotar, pero por lo menos haga el ejercicio de pasar por este examen. ¿Qué le parece? 4 declaraciones que nos ayudan a examinarnos. Por ejemplo, y esto es una verdad bíblica, como hijo de Dios, no pienso de manera exagerada o degradante de mí mismo. El apóstol Pablo dijo: nadie tenga de sí mismo más alto concepto que el que deba de tener. ¿Usted se conoce? Claro que sí. ¿Dios lo conoce? Claro que sí. Pero ¿por qué hay una diferencia entre Dios y usted de opinión? ¿O acaso le va a ganar en la discusión al Señor si Dios nos conoce hasta los pensamientos más íntimos que tenemos? Es como el borracho que dice: no, yo no soy borracho. No, si yo dejo el alcohol cuando quiero. El ególatra seguirá siendo ególatra. Y si Dios no trabaja en la egolatría de alguien, esa persona no cambiará en toda su vida y seguirá siendo ególatra. Así es que, como hijo de Dios, no pienso de manera exagerada acerca de mí, siendo ególatra, ni tampoco de manera degradante, siendo de baja autoestima. Amén. Hay un equilibrio y usted es quien es. Primero es hijo de Dios, pero no es el principal en la congregación, ni por quién la iglesia funciona, ni por quién Dios existe. Agradezca que el Señor escucha su oración, porque Dios está en todo el derecho de rehusar y cerrar sus oídos, a ver si es que le responde. Dios es soberano, pero el ególatra no lo piensa así. Se siente soberano incluso por sobre Dios, porque toma sus propias decisiones y cree que está bien en lo que está diciendo. Otra declaración: no soy conocido como una persona que presume. Lo entendemos, ¿verdad? Silencio absoluto. Y en las gratitudes aquí se ve muy bien. Y no es que no deban dar gratitudes, pero el perfil de la gratitud habla de quién soy y de lo que estoy hablando. Porque a veces antes de dar gracias a Dios, paso para dar reconocimiento a mis propios logros y dar a conocer todo lo que yo he hecho. Y eso es egolatría. Cuando uno pasa a adorar al Señor, lo que menos se debe ver es nuestra personalidad, sino más bien brillar el milagro, la gracia, la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Amén. Porque somos servidores de Cristo y cada uno en su área sirve al Señor con amor, con temblor, con temor de Dios, porque hay que tener cuidado. Y en esto sí debemos ser humildes, en no robarle la gloria que le pertenece al Señor. No podemos usurpar la gloria que a Él le pertenece. Y hay pastores que sí se la roban y que se convierten en verdaderos payasos, en verdaderas estrellas hollywoodenses, en verdaderos artistas del hablamiento, como dijo Zafrada, para hacer convencer a sus hermanos y hablar grandes palabras que simplemente son vanidad. Cuando la palabra del Señor habla a nuestro corazón, dice verdad y es punzante a nuestra vida. ¿Y cómo podríamos evitar que Dios nos diga lo que tiene que decirnos cuando el predicador es usado por Dios? Vaya, si le llegó, el Señor le está dando, no soy yo, ni es el pastor Steven, ni mucho menos el pastor Roberto, que a veces con dificultad puede predicar. Es el Espíritu Santo quien insistentemente repite a tu corazón en aquello que necesitas cambiar. Y seríamos negligentes si desde aquí calláramos y solamente le suavizáramos el lomo para hacerle tranquilizar cuando es Dios quien quiere y se ha esforzado en transformar su vida. El Espíritu Santo está trabajando en usted como en mí también. Ya no soy el mismo de años atrás. Usted no es la misma. Y no estoy hablando del cambio físico. Eso es evidente. Pero el interior debe renovarse en el Señor.
Que si yo era ególatra, ya no debo de serlo. Que si yo era pesimista, ya no debo de serlo. Si tenía una baja autoestima, no debo presentarme así delante del Señor, ni menos de los hermanos. ¿Cómo yo predico a un Dios poderoso si ando arrastrándome por el suelo? Como que si mis oraciones no fueran nunca escuchadas y en vez de oírse un grito optimista de alabanza para con el Señor, se oye solo queja y pesadumbre. No soy conocido como una persona que presume. Una cosa es lo que Dios haga y lo que se ve en nosotros que Dios está haciendo. Y otra cosa muy distinta es que yo quiera dar a conocer y que los demás vean en mí lo que aparentemente Dios está haciendo. Amén. No debemos ser presumidos. Otra declaración más. Son 4, llevo 2. Estoy dispuesto a dar a conocer cualquiera de mis faltas a mis hermanos que se enteren por mi misma persona. ¿Qué quiere decir esto? Que no soy alguien que encubre, ni que aparenta ser lo espiritual que predico ser, sino más bien soy quien soy delante de Dios y delante de los hermanos. Había una niña que dijo, pastor, porque me vio besando a mi esposa. Los pastores no hacen eso, me dijo. Pecador. Porque era la imagen que ella tenía y cómo ella nunca se imaginó que yo besaba a mi señora. Y claro, pues yo la beso. El besador. Yo beso a mi esposa. Me imagino que mi suegro besa a su esposa. Claro, pues son cosas de intimidad. Esta niña no nos pilló como haciendo algo malo, pero sí se sorprendió tanto que el pastor en la misión besara a su esposa. Ayer hubo hartos besos y abrazos y ahí algunos se entusiasmaron, pero una mala noticia porque les dijimos, hermanos, no se entusiasmen mucho porque mañana a las 10 de la mañana hay escuela dominical. A todos se les acabó la fiesta de la noche. En la reunión de matrimonio salen las expresiones más hermosas de cariño. Imagínense, 54 años nuestro hermano Roberto. 54 años de matrimonio es un ejemplo, es una bendición para la iglesia. Su testimonio, su comportamiento, su vida, su esposa. Se puede. Eso habla de humildad, de soportar, de aprender a convivir, de aprender a caminar juntos. Pero no tengo por qué presentarme delante de ustedes como alguien infalible, como alguien que no falla. Si soy tan pecador y necesito tanta restauración como ustedes delante del Señor, tan necesitado de Dios como cualquier mortal que necesita ser cada día renovado en la gracia del Señor. Así es que nadie diga, y el pastor besa a su esposa, claro que hay que besarla, pues si esa es la ley y está escrito en la Biblia, gózate en la mujer de tu juventud. Gozador. Para de gozar, le dijeron a uno por ahí, porque ayer no soltaba a su esposa. Pero en verdad estoy dispuesto a dar a conocer cualquiera de mis faltas a mis hermanos y lograr reconocerlas. Porque eso es lo difícil y ahí se nota la falta de humildad. En no reconocer que fallé y sentir que soy un absoluto en mi caminar, que soy infalible y yo soy el pastor. ¿Y quién puede decir lo contrario? No se puede ostentar una clase de prepotencia de este estilo, porque el pastor, los pastores, amamos tanto al Señor, pero también le fallamos. También le fallamos. Y yo sé que usted también le falla, así que no se quede atrás. Esforcémonos en no fallarle y serle fieles. En ser fieles al Señor, en procurar vivir una vida agradable al Señor, que lo honre, pero no podemos desconocer que en verdad necesitamos su divina providencia para caminar esta vida, porque sin Él, ¿qué somos? Los títulos, los nombramientos y todas las cosas humanas se quedan aquí y delante de Dios vamos a ser tal cual como
el Señor nos creó y nos vamos a presentar delante de su presencia. ¿Y qué? Fui el presidente de la URPAD. Sí, ¿a mí qué? ¿Puedo ir al Señor? ¿Y eso qué es lo que es? Me debe preguntar el Señor. Claro, humildad tiene que ver con postrarnos delante del Señor en reconocimiento de su gracia y misericordia. La palabra misericordia tiene dos raíces. Es misericordia, tiene que ver con el corazón, y lo demás, miseria. Es decir, Dios visita nuestra miseria, pone su corazón en nuestra miseria. ¿Qué significa? Que Dios considera quiénes somos. Así que, ¿a qué ególatra le podría funcionar delante de Dios su postura? A ninguno. Dejemos la egolatría de lado. La autosuficiencia tiene que ver con el carácter de la misma egolatría, que aunque a lo mejor no se manifiesta en ser empoderado, como dicen ahora, o de ser alguien prepotente o altanero o altivo, pero la autosuficiencia de alguna forma también muestra esa misma faceta de la egolatría. Es decir, yo no necesito a nadie, y a veces hasta Dios mismo queda excluido en ese nadie, cuando en verdad es al primero que necesitamos para vivir nuestra vida de fe. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, nadie se muestre o nadie quiera mostrar lo que no es. Amén. Tal cual como es, necesitado delante de los demás, y si necesita oración, pídala. Pero no hay forma de saberlo. No vaya a pensar que el Señor quiere mandarnos sueños para ver qué le pasa al hermano o a la hermana, porque ese es un camino más largo. Cuando ya a veces las cosas han pasado y están más difíciles de resolver, si ya no hay forma de comunicarlo, Dios de alguna forma se revela y revela nuestras propias necesidades para que alguien lo atienda. Yo lo he vivido en muchas ocasiones. Alguien llegó a mi casa porque Dios le mostró que yo estaba en un punto crítico. Pero no esperemos a eso. No esperemos a eso. Eso habla de nuestra autosuficiencia también. Y no debe ser así. Debemos contar con los hermanos. Somos familia. Y de así es como debemos también practicar nuestra fe como familia de la fe. Cuarta declaración que nos ayudará a examinar. La primera, que no piense como hijo de Dios que de una manera acerca de mí mismo de forma exagerada o degradante. Segundo, no soy conocido como una persona que presume. Y tercero, estoy dispuesto a mostrarme delante de los hermanos con todas las faltas que tengo y queriendo solucionarlas. Y cuarto, no me molesto, y mire bien, cuando mis logros no son reconocidos. Es que no lo olvidaron. Lo olvidaron. No está en el boletín. Y yo se lo mandé a Gunther. ¿Estás sirviendo realmente al Señor o quieres mostrar tus logros? ¿O es de muy baja autoestima que ni siquiera sirve al Señor para que nadie diga nada? Es decir, que no se note que yo vine. Hermanos amados, la humildad precisamente pasa por el querer vivir en el carácter del Señor. Luchamos contra nuestra vieja naturaleza. Todos tenemos una pizca de egolatría y nadie se escapa de ello. Es parte de la esencia del hombre cuando se quiso rebelar en el huerto del Edén en contra de Dios, siendo autosuficiente y queriendo tomar sus propias decisiones sin obedecer a lo que Dios le había dicho. Egolatría. Y es uno de los grandes pecados que el hombre comete delante del Señor, y que las iglesias que caen en la egolatría colectiva van a la ruina. Dios nos libre de ser una iglesia ególatra. Dios nos libre de ser cristianos ególatras, porque ya lo vimos tiempo atrás en ese pasaje de Proverbios, que antes de la altivez de espíritu está el quebrantamiento, viene el quebrantamiento. Viene la angustia. Está primero la altivez, pero el resultado de la altivez es la angustia, es el quebrantamiento. Es decir, puedes estar allí y alcanzar un gran renombre,
sintiéndote suficiente y también capaz de haber estado allí por tus propios logros. Pero la caída y el porrazo es tremendo y eso trae mucho dolor y quebrantamiento. De ahí nadie te puede levantar sino solo Dios, con una pala y una carretilla especial para recoger todos los trozos que quedan despedazados ahí de nuestra propia vida. ¿Es así? El modelo de humildad que nos mostró el Señor Jesucristo es especial. Primero, en su nacimiento, en su muerte y en sus enseñanzas. Mire lo curioso de su nacimiento: un pañal, un pesebre, sin un lugar donde vivir. El Señor Jesús en su ministerio, cuando lo comienza, podía él aumentar el vino y multiplicar el vino que no quedaba y transformar el agua en vino. Siendo carpintero no tenía casa, y no es que haya sido negligente, pero él les dijo, alguno le preguntó: y Señor, ¿qué vamos a recibir por seguirte? Yo no tengo casa, le dijo, de partida. Las aves tienen nidos, las zorras del campo tienen sus propias guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Es decir, ¿había garantía de economía con el Señor? No. El Señor no les estaba ofreciendo un buen pasar y comodidad. Lo que el Señor le estaba ofreciendo era un estilo de vida distinto. Amén. Porque las riquezas son circunstanciales. Las economías cambian de un día para otro, y ya lo vemos con Venezuela. Siendo un país tan rico, hoy está en la pobreza extrema. Chile, siendo tan rico, también vivió la pobreza extrema, y ahora piensan que somos el jaguar de Latinoamérica. ¿Y de qué sirve si no hay trabajo aquí dentro? Claro, si las especulaciones dan para mucho, los números y los gráficos dan para muchas especulaciones, pero la realidad que tú vives es muy distinta a lo que los noticieros puedan decir. Lo que significa, queridos hermanos, que la humildad del nacimiento del Señor no solo tenía que ver con su pobreza, sino más bien con dar a conocer que aún en la pobreza se sigue siendo el Hijo de Dios. Honrado por los sabios del oriente, honrado por los ángeles en medio de un pesebre, honrado y anunciado por una estrella que cruzó todo el firmamento para dar a conocer su nacimiento. Pero sin embargo, él no tenía dónde reclinar su cabeza. Es más, en esta humildad que él vivió desde su nacimiento, nació de la ciudad más pequeña, Éfrata, la Belén, la menos importante de Israel, la ciudad de donde se dijo, y de allá podrá salir algo bueno. Nació el Salvador. Nosotros ahora nos gozamos en esa verdad, pero hasta en eso el Señor fue humilde. Nació en la ciudad más pequeña de Israel, la pequeña Éfrata, la Belén del Señor. Y su familia, de clase pobre, carpintero, del cual el Señor mismo aprendió ese mismo oficio de su padre. Un carpintero no era el abogado de la ciudad, no era el médico doctor de la ciudad, ni el ingeniero en construcción, era el carpintero de la población. El maestro José. Ese era su papá. Claro que sí, lo reconocieron de esa forma. Mire, en esta clase de humildad que nos enseña el Señor a vivir, además también en sus enseñanzas lo refleja de muy buena manera. Y dice que sus enseñanzas fueron una de ellas que dice: debes poner la otra mejilla. ¿Y cuántos de nosotros ponemos la otra mejilla? Cri, cri. ¿Cuántos hemos puesto la otra mejilla? Está difícil, porque no es algo usual. Esto hay que aprenderlo a hacer. Poner la otra mejilla no es algo que le salga natural al hombre, porque ni al más cobarde le da gusto hacerlo.
¿Ok? Es algo que se debe practicar, porque la humildad no viene por milagro, ni por la transformación del espíritu, sino más bien viene por entender lo que significa ser humilde. La humildad escasea en un cristiano que ha sido transformado por el Espíritu Santo y es por falta de entrenamiento en ella. La paciencia viene por entrenamiento y no por milagro. La humildad de la misma forma. Se practica la humildad porque se tiene conciencia de que yo ahora como hijo de Dios debo vivir de esta manera. Amén. Debo vivir de esta manera. Sus enseñanzas dice amar a los enemigos. Si tu enemigo te pide que le lleves una milla, auméntasela y llévasela el doble. Si te piden la capa, entrégasela. Eran leyes romanas en la subyugación hebrea, pero lo que el Señor está diciendo es que no solo cumplan la ley, sino que hagan más de lo que la ley exigía. Es decir, muestren con verdad en sus actitudes que ustedes aman al Señor y que quieren ser humildes y que saben reconocer la autoridad. Aquí miren lo que dice el Señor, y esta es una gran revelación para los poderosos evangélicos de este tiempo. El que quiera ser mayor en el reino de Dios, el Señor le dijo a sus seguidores, será el servidor de todos. Lo que significa que cualquiera que quiera alcanzar un nombre no lo alcanzará sino antes de servir a sus hermanos. Por medio del servicio en la congregación es que un hombre es elevado a la estatura de autoridad. Porque ¿de qué sirve que enseñemos tantas cosas si de todo lo que enseñamos nada hay en el hermano o en el pastor? Nada más se convierte en un conocimiento adquirido mentalmente, pero no digerido espiritualmente. Queridos hermanos, nos hace falta humildad. Escuché poco, amén. O somos suficientemente humildes como para reconocerlo. ¿Nos falta humildad? Bastante humildad que nos falta. Harta humildad. Y soy el primero en necesitarla. Necesito ser más humilde como el Señor. En su muerte el Señor San Juan 13, del 4 al 16, tiene un relato muy especial y lo vimos en la escuela dominical. Y es que el Señor se sacó su capa. ¿Y qué? Pásame las patitas. ¿Y Pedro? No, Señor. ¿Habrá tenido hongo? ¿Le habrá dado vergüenza? ¿Tenía las uñas con falta de pedicura? ¿Tenía las patas de Dios? Seguro que sí. Habían caminado un gran trecho para llegar a descansar al lugar donde lo recibieron. ¿Quiénes hacían la labor de lavar los pies? Los esclavos. Sin embargo, el Señor cambió este paradigma y agarró él la toalla y el lavatorio y dijo, pásame las patitas, venga abajo. Y el Señor comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Después de que terminó de hacer este acto, háganlo ustedes también. Pedro se negó y le dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre? Tú eres Señor. Si alguien lo debiera hacer soy yo. Pásame tú los pies. Y el Señor le dice, aguántate, porque soy yo el que quiere hacerlo. Y si no estás dispuesto,
a pasarme tus pies para que yo los lave, no tienes parte conmigo en el reino. Lávame entero, Señor. Anda a buscar agua. ¿Dónde está el lavatorio para ponerme? Entonces, Pedro en verdad entendió que el servicio es algo superior y que te honra. Servir a los hermanos te da un porte espiritual. Es decir, ser un servidor de los hermanos te eleva a una posición mayor. No sé si es una buena práctica, pero han visto que los papás dejan a cargo al hermano mayor y no al pequeño. Si le pasa algo, te veo a ti. Ya le dijeron a la Amanda. Si le pasa algo, al mayor le llega al mayor. ¿Por qué será? Porque ya ha crecido. Ya ha crecido y de alguna manera se le enseña responsabilidad. Que si no tiene un hijo, si solo tiene un hijo, se comprará una mascota y la Monse está a cargo de la mascota, ¿no? Si le pasa algo al Simón, es tu culpa, le dirá la mamá al perrito que tiene en la casa. Pero siempre todos estamos sujetos a responsabilidades. Y en el servicio al Señor tenemos que vivir en humildad para servir a Dios. Hay cosas que necesitan humildad, porque es fácil mostrarse arriba, pero distinto es estar acá abajo, cuando yo ya he estado allá arriba. Amados hermanos, ¿qué le parece si somos más humildes? Amén. 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 El decirlo es fácil, pero vivirlo y practicarlo es muy distinto. Que se le note su humildad, que se me note mi humildad, y eso simplemente va a ser cuenta de mi decisión de querer ser humilde como mi Señor. Jesús fue contado con pecadores. No siendo pecador, Él fue contado con pecadores. En su muerte tuvo un juicio injusto. ¿Se defendió? No. Isaías dice que Él enmudeció, cayó, no abrió su boca. En el Calvario, en la cruz, mandó a buscar ángeles que lo defendieran en contra de la opresión romana. Él cayó, se enmudeció por causa nuestra, por amor a nosotros, y eso es una obra de humildad y amor supremo del Salvador. Se entregó a sí mismo, dice el libro de Filipenses, capítulo 2, tomando forma de siervo, despojándose de toda su eternidad y de su divinidad, sin dejar de ser Dios. Él se despojó de todo su poderío, su trono, su autoridad, para venir a ser un hombre como cualquiera de nosotros y entregarse a sí mismo en obediencia al Padre por la remisión de nuestros pecados. Ese es un acto de humildad. El libro de Hebreos dice que Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. También lo recalca Filipenses en esa porción de la Escritura. Él aprendió a ser obediente, porque la obediencia es el resultado de la humildad. La obediencia es el resultado de la humildad. Nadie que es altanero obedecerá a la primera. Y usted pruébelo con sus hijos. Ándase en la cama. Y es que los chicos no quieren. Ándase en la cama. Tercera vez, a la cuarta te va a ayudar. ¿Por qué nos revelamos de esa forma de tan pequeño? Jorge, ya, cabrero. Hace la cama. Tenía un problema allí en la yaya para los matrimonios porque no sabía con quién dejar al niño. Yo quiero mucho a Jorge, lo quiero mucho en verdad, y en la familia le decimos tesoro. Pero si dentro de todas las cualidades que alguien puede tener, este niño es un niño humilde. ¿Puedo ver humildad en este varón? ¿Hay humildad en usted? Si hay problemas que se revelan en nosotros a veces, en nuestros problemas de carácter. Y cuando nos pisan el juanete, se viene de inmediato a revelar lo que no queremos que salga de nosotros, como Hulk. No queremos mostrar el hombre verde que hay dentro de nosotros. Sí, porque ese destruye, ese hace heridas,
ese se transforma y parece que nunca lo conocí este hombre. Lo desconozco, a este pastor o a este hermano. Queridos hermanos, nos falta humildad. Y cuando hagamos algo, si no se nos reconoce, esa es una ampolleta de alarma. ¿Sabe por qué? Porque si yo tengo ese sentimiento es porque lo que acabo de hacer no fue para honrar a Dios, sino para buscar el reconocimiento. El Señor nos ayude. Amén. ¿Cuántos quieren ser más humildes todavía? Pasen de aquí adelante. Vamos a orar por humildad para que el Señor nos enseñe a ser más humildes todavía. No va a caer un baño de humildad. No va a caer estrellas de humildad. Es una decisión que usted tiene que tomar para decirle, Señor, yo quiero ser más humilde. Amén. Amén. Véngase para acá, no, hermano. No se haga problema. Usted se conoce y Dios lo conoce perfectamente. Hay algo que decirle al Señor, seguro. El primer acto de humildad es rendir nuestra vida al Señor y declararle nuestra necesidad de Él. Padre, estamos en tu presencia, Señor. Tú que escudriñas nuestros corazones. Tú que sabes, Señor, nuestros más íntimos pensamientos. Aquellos que nos atormentan como aquellos que nos alegran. Tú que conoces, Señor, nuestro caminar y nuestro andar. Nuestro reposo, todas nuestras actividades están delante de ti. Y no es que tú seas alguien que le guste mirar por mirar. Porque ni siquiera podemos concebir la forma de cómo estás con nosotros, porque es algo espiritual. No puedo concebir que tú eres un voyerista que mira y que mira por mirar, porque no es así. Sino más bien tu presencia impone temor y respeto por la gracia derramada, como también por el poderío que tú ostentas como Dios y Padre Celestial. Estás por sobre todas nuestras circunstancias, Señor. Estás por sobre todas las decisiones que podamos tener, porque sigues siendo soberano. Con que creamos o no creamos en ti, tú sigues siendo Dios. Señor, y te damos gracias. Y ayúdanos a reconocer tu autoridad sobre nosotros. Amén. Ayúdanos a declarar también que tú eres Señor sobre nosotros. Amén. Y ayúdanos a entregar todas las áreas de nuestra vida que todavía no ha sido Señor. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos de esta congregación, de nuestra amada iglesia Maranata. Quite toda idolatría en medio nuestro, Señor. Llévate todo aspecto, Señor, de impureza en nuestro corazón que busque lo suyo propio. Derrama bendición sobre cada hermano que ha decidido vivir en humildad, haciendo, Señor, memoria de lo que tú haces. Porque el acto de lavar los pies no era para hacer un memorial, sino más bien para servir, como mayor servir al menor, pero en verdad sentirse, Señor, servidor de aquellos que son más pequeños. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas a vivir una vida, Señor, en obediencia a tu palabra. Amén. Bendice nuestra congregación. Bendice las iglesias hermanas, Señor, que a través del mundo y en nuestro país alaban y bendicen tu nombre. Señor, bendice a los pastores, Señor, que han caído, como también los que se levantan. Padre, restaura el corazón de aquellos, Señor, que están derrotados. Señor, a los caminar en victoria en el nombre de Jesús. Declaramos bendición sobre cada pastor que pueda estar enfermo. Señor, gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor René, Señor, que dio ejemplo de fidelidad hasta el último respiro de su vida. Señor, atendimos su funeral y te damos gracias por la honra que nos permitiste de estar con él, Señor, en sus últimos momentos. Señor, oramos para que bendiga a su familia. Señor, allí en el descanso del hogar, Padre Celestial, bendice a su esposa que ha quedado viuda. Señor, y sabemos de eso, cuánta fragilidad y necesidad hay para ella. Bendícele, Señor.
Bendice, Señor, cada situación en la que podamos estar contrariados, Señor, por la cual, Señor, sale y aflora, Señor, nuestra personalidad egocéntrica. Ayúdanos a desechar toda egolatría de nuestro corazón. Y ayúdanos a caminar en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias. El Señor les bendiga, hermanos, grandemente. Gracias, Señor. Pónganse un poquitito nomás en su lugar cortito para recibir a los niños que prepararon algo y nos vamos a despedir. ¿Le pueden decir a los niños que puedan pasar? Bien. Me pregunto, ¿cuántos realmente se asustaron con el ruido que hubo hace un instante? Era el rato y no se dieron cuenta. Si usted sale y encuentra que no hay nadie, hay choque, aviones caídos, todo, preocúpese. No. Es una manera distinta de despertar cuando uno tiene algo de sueñito. Lo vamos a hacer de vez en cuando. Solo para despertar a los distraídos. No, el problema técnico que los jóvenes de audio, bueno, bien por jóvenes, lo están preparando, así que vamos a esperar que ellos se muevan, pero es porque están reparando lo que ocurrió, que no sabemos, al parecer algo eléctrico. Noemí, quería presentar algo. No tenemos audio en este minuto. Ya, como ustedes saben, hemos estado preparando para la Navidad. Entonces ellos tienen algo muy cortito. Dos cosas van a presentar. Primero van a presentar una pequeña dramatización de quién fue bautizado. ¿Se acuerdan quién bautizó primero? Jesús. ¿Pero quién bautizó a Jesús? Juan, ya. ¿Y quién era? Ahora van a bautizar a Jesús. Ya, Va a bautizar a Jesús. La niña va a ser el Jesús. Ya. ¿Implica riesgo? Sí, un poquito más atrás. Ah, pero la niña es experta en riesgo, no hay problema. Ya. Entonces, ya la niña va a ser bautizada por Juan. ¿Quién va a ser el Juan? Después se nos cayó. Se nos cayó. Se nos cayó. Estaba llorando, ahí está. Yo voy a ser el Juan. Entonces, la niña va a ser bautizada por el Juan. Ya. Ahora se levanta de los pecados de la desobediencia. ¿Y quién vino? Ya, abre la palomita. Ah, ¿tú eres la paloma? Ella, por eso que estaba arriba, porque van a... Es que no entendimos la gráfica. A ver, ustedes tienen que entender, tienen que ser como niños. Este es el cielo. Este era el cielo. Este es el cielo. Entonces ella es la paloma. Ah. Se abre el cielo y nosotros gritamos, este es Hijo amado. Ya, ahora todo de nuevo. Ahora sí, ahora lo entendemos, ya. No es un unicornio, es una paloma que tiene un niñito ahí, ya. El anillo es Jesús. Ya. Ahora sí. 1, 2. Ya. Ahora entonces Jesús es bautizado por Juan. Se levanta Jesús en obediencia para que nosotros veamos. Viene la paloma. Ya. Nosotros gritamos, este es mi Hijo amado. Ya. Y el pueblo de Israel estaba muy feliz y ahora entonces cantamos una canción. Ya. ¿Ustedes la cantan? Ya, fuerte porque no hay micrófono. ¿Se pueden parar también ustedes? Bien. Ya. Adiós. Ya. Porque el pueblo está muy contento, ya. Las palmas. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, alabando y saltando. Esta es una fiesta, esta es una fiesta. Una mano arriba, una mano arriba. ¡Hey! Y todos gritando, ¡hey! Una mano arriba, una mano arriba. Y todos gritando, ¡hey! Y todos gritando, ¡hey! A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas.
hey. No, si yo te escuché gritar. ¡Hey! Muy bien, súper. Bueno, tome la mano de su hermana, de su hermano, por favor. Y agradecemos a Noemí, a Jessica, a Ninoska y a la hermana Elcita, que entiendo que se hizo cargo de... Sí, porque se cayó y se pegó en un piolín. Ah, Juan el Bautista se nos cayó justo entonces previo a la actividad. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Pero está bien, Martín? ¿Sí? ¿Sí, está bien? Ya, solamente fue el susto. Bien. Ya. Bien, vamos a orar los unos por los otros. Chiquillos allá atrás también, pues. Gunther, por favor. ¿Tú conocías a Walter o lo estás conociendo recién, Gunther? Ya. ¿Te acuerdas de ese tiempo? Bien. Sí, gloria al Señor. Bien, vamos a orar los unos por los otros. Me piden que consideremos a la hermana Mónica. ¿Qué cosa? ¿Qué dijo la hermana Mónica? Mi hermana Mónica. Yo pensé que era la otra hermana Mónica. ¿Por qué la van a operar, mi hermana Mónica? Sí, ¿cuándo la van a operar? Bueno, creemos en el Señor que va a estar con usted como siempre lo ha estado. ¿Decimos amén? Amén. Y así sea con cualquiera de los que tengan que enfrentar alguna situación, por compleja que ésta sea, sabemos de que Dios estando con nosotros, todo va a marchar bien. ¿Decimos amén? Amén. Oremos entonces, cierre sus ojos, demos gracias al Señor por la palabra que nos ha compartido hoy y honramos al Señor por todo lo que ha sido esta jornada. Pida bendición para el hermano que está a su lado, por favor. Bendiga en el nombre del Señor. Que el Señor traiga un renuevo en la vida de su hermano, de su hermana. Que el Señor vuelva a dar las fuerzas necesarias para salir adelante. Que el Señor traiga consuelo si es que hay alguien que está triste, si hay alguien que está preocupado, afectado, un tanto con temor. Que el Señor, con su presencia, pues traiga el vigor necesario para enfrentar todo, pero con su gracia y con su amor. Está orando por su hermano, está orando por su hermano. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por nuestro hermano que está aquí a nuestro lado. Oramos, Señor, sabiendo de que tú conoces absolutamente cada una de sus necesidades. Si hay falta de trabajo, Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú abras las puertas de los cielos hasta que sobreabunde. Así de verdad queremos pedir, Señor. Oramos por aquellos que están en este minuto con alguna situación de salud, algo compleja. Declaramos que en ti hay sanidad. Creemos, mi Dios, en tu sanidad. Oramos, Señor, por aquellos que tienen que enfrentar alguna situación, que tienen que tomar algún tipo de decisión. Pedimos en el nombre de Jesús que tú ahora, por medio de tu Santo Espíritu, puedas revelarle cuál es el mejor camino. Señor, dales claridad para que la decisión que tomen sea la que tú quieres. Así sabemos que haremos lo correcto. Señor, tu voluntad siempre nos conviene y queremos conocerla en detalle. Revélanos tus deseos, Padre Santo, es lo que pedimos también al corazón de mi hermana, por el corazón de mi hermano. Queremos que tú lo fortalezcas con tu poder, con tu palabra, Señor, lo puedas fortalecer. Oramos, Señor, también por aquellos que hoy día no están aquí presentes y que se vienen ahora sus rostros, sus nombres a nuestra mente. Padre, queremos que tú los bendigas donde quiera que estén y en la situación que se encuentren. Queremos que tú los levantes con tu amor. Señor, oramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues damos la bendición sacerdotal al que está al lado, como ya lo saben. ¿Qué dice? El Señor te bendice y te guarde. El Señor haga su rostro resplandecer. Tenga de ti misericordia. Como lo dicen estas traducciones, alce sobre ti su rostro y te llene de su paz. Vuelvo a agregar lo siguiente, que la gracia de Dios, que su amor, ese que el mundo no entiende, a ver, con convicción, y que yo disfruto diariamente, te llene a ti tus familiares, por siempre, en el nombre de Jesús. Eres bendecido. Abrácelo, por favor.
Abrácelo, el Señor le bendice. El Señor le guarde. El Señor le bendice. El Señor la bendice. El Señor la bendice. El Señor nos bendice, queridos. Recuerde el viernes los matrimonios. Entiendo que hay reunión. Y los hermanos de comunicaciones, el trabajo especial que hay de producción. Nos despedimos. Allá. Los que estamos acá, por favor, háganle seña a la cámara.